conforme a su corazón. Líderes que le busquen, que le amen, pero líderes también que amen y que hagan las cosas en el sentido. Hemos estado hablando y el miércoles no nos pudimos reunir, ya que por el apagón. Hemos estado hablando 12 características de Nehemías que lo hace un líder conforme al corazón de Dios. Y el octavo punto, el cual quiero tocar hoy, a ver si podemos concluir estos puntos que nos faltan, es que es un hombre firme en hacer lo recto delante de Dios. Diga conmigo, un líder conforme al corazón de Dios tiene que ser un líder firme. O sea, una persona que ama a Dios y que quiere ser conforme al corazón de Dios, tiene que ser firme, tiene que ser recto delante de Dios, a pesar de las oposiciones que se levanten, a pesar de las cosas en contra que te digan, que se establecen para que tú no te puedas hacer y agradar a Dios. En el libro de Nehemías, capítulo 13, verso 11, Nehemías capítulo 13, verso 11, al verso 14, vemos la rectitud de un líder. Y vemos como este líder llamado Nehemías no deja pasar por alto cuando se tiene en poco la casa de Dios. Dice, por tanto, reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces toda Judá trajo el diezmo de cereal, del vino nuevo y del aceite a los almacenes. Y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de esto estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se le consideraba digno de confianza y su responsabilidad era repartir las raciones a los parientes. Acuérdate, y el verso 14 dice Nehemías a Dios, acuérdate de mí y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y de sus siervos. Es algo importante que podamos entender lo siguiente. A veces caemos sangrigordos, pero es mejor caer sangrigordo que permitir que la gente haga lo que le dé la gana. Y Nehemías estaba impidiendo que la gente hiciese lo que le diera la gana. Nehemías estuvo un tiempo, volvió al palacio, para ponerle un marco histórico. Él vuelve al palacio y pasan alrededor de 2 años, y cuando regresa se da cuenta que las personas que había dejado encargadas de ciertas responsabilidades comenzaron a abusar. Y yo quiero que entiendan esto, y esto es bien importante. A personas que se les den autoridad, pero que no hayan trabajado con áreas en su vida, son un arma de fuego. Un cuchillo para un carnicero es un arma de trabajo, es un material, es una herramienta de trabajo. Pero para una persona carente que se le conoce como un criminal es un arma de fuego, es un arma blanca. Significa que depende a quién se le dé la autoridad,
va a depender de cómo la vaya a ejercer. Por eso es que es necesario que como líderes sanemos áreas en nuestra vida que se encuentran inconclusas, que muchos le llaman carencia. Áreas carentes en nuestra vida tienen que ser trabajadas, no las podemos dejar pasar por alto. Y Nehemías había establecido a un hombre para el liderazgo, para que guardara las ofrendas y los diezmos, para que se hiciese buen uso de ella. Y lo que hizo fue que quitó aquel lugar, lo habíamos dicho la semana antipasada, quitó aquel lugar y allí estableció a Tobías. Vamos a ver más adelante acerca de este hombre llamado Tobías. Y cuando él vio esto, lo primero que hizo fue que estableció orden. Esto me llama mucho la atención porque se me parece el corazón que tenía David al construir el templo o al querer construir el templo. Había celo por la casa de Dios. Y es importante que tengamos celo por la casa de Dios. Es importante que tengamos celo por este lugar que le llamamos casa de Dios. Pero aún así es más importante que tengamos celo por este lugar que es la casa de Dios. Hay mucha gente que tiene los lugares lindos, lugares bonitos, pero el interior de su corazón, la casa de Dios, está abandonada. Diga, no abandonemos la casa de Dios. En 1 Corintios capítulo 3 nos comienza a hablar acerca de que nosotros somos la casa de Dios, que somos templo del Espíritu Santo. Dígale, tú eres templo. Toca al hermano que está a tu lado y le eres templo. No abandonen la casa de Dios. Uno de los puntos que vemos también, el punto número 9, acerca de este hombre llamado Nehemías, era que era un hombre serio, comprometido con las reformas. Usted sabe que, iglesia, a nosotros Dios nos dio unas instrucciones, Dios nos habló una palabra, nos dijo que teníamos que limpiar, que teníamos que trabajar, que teníamos que limpiar el altar. Tenemos que ser celosos con el limpiar el altar. Cuando hablamos de limpiar el altar, no estamos hablando de solamente mantener limpio en el aspecto físico, sino también de mantener limpio en el aspecto espiritual. Dios está llamando a una iglesia que viva en santidad, a una iglesia que sea santa, una iglesia que sea pura. ¿Qué significa esto? No estoy hablando de la santidad que nos hablaban en el pasado, de pantalones, de ropa, de pintura. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de mucho más allá. Estoy hablando de vivir separados para Dios. Estoy diciendo del anhelo de servirle a Dios, del anhelo de buscar de Dios. Yo no sé, pero a mí me hacía falta llegar a la casa de Dios. A mí me hacía falta estar aquí hoy. En Nehemías capítulo 5, verso 13. Gracias, amor. Nehemías capítulo 5, verso 13. Hasta el verso 35. Voy a leer el verso 13, pero les voy a hablar acerca de esta historia. Dice que Nehemías tomó unos pliegues, en otras palabras, unas ordenanzas que habían establecido y comenzó a moverlas como si fuese un manto. Y comenzó a moverlo y moverlo. Otros dicen que movió su manto. Y él lo que estaba representando comenzó a mover aquello y dijo: así sacuda Dios su casa y la casa de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así se ha sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo amén y alabaron al Señor. Y entonces él hizo conforme a esta promesa. ¿Cuál era la promesa?
Cuando hay reforma, a la gente no le gusta la reforma. ¿Sabe por qué mucha gente no le gusta la reforma? Porque tenemos que salir de nuestra zona de confort. Cuando hay reforma, se remueve aquello que ha sido establecido a través de tantos años. Se remueve aquellas cosas que le hemos tomado, que se han hecho parte de nosotros. Le llamamos cultura, una cultura religiosa. Gente que han establecido una forma. Y aquel pueblo tenía que romper con unas estructuras que habían establecido. Habían sido enviados a Jerusalén para levantar, para reestructurar a Jerusalén. Pero muchos se estaban aprovechando. Muchos que todavía tenían sus terrenos, lo que estaban haciendo era estableciéndole cargas a los demás. Estaban abusando. Estaban poniéndole el pie a aquella gente que se quería levantar y estaban impidiendo que se levantaran. Y muchos de ellos habían entregado a sus hijos para que fuesen esclavos, para que fuesen siervos. Cuando había llegado un tiempo de jubileo, la gente no estaba aceptando el jubileo, no estaba poniendo en práctica el jubileo. Quiere decir que el pueblo se había convertido tan religioso que estaba estableciendo criterios de hombre y no estaba estableciendo lo que Dios había puesto como mandato para su pueblo. Aquello era un tiempo de jubileo. ¿Qué era el tiempo del jubileo? El tiempo del jubileo era cuando se perdonaban las deudas. Cuando se perdonaba. Y cuando hablaba de deudas, era todo tipo de deuda, se perdonaba. Y entonces Dios estaba estableciendo en el pueblo un tiempo de libertad, un tiempo de ya no esclavitud. Y qué triste es que aquellos que tienen que establecer la reforma de libertad todavía se abstienen a establecer libertad. ¿Sabe lo duro de esto? Es que Dios nos ha llamado a que seamos libertadores. Dios nos ha llamado a que seamos una iglesia de restauración. Y cuando hablamos de una iglesia de restauración, no es que tenga un título que se llame restauración. Es que realmente comencemos a establecer libertad a aquellos que se encuentran cautivos. Y el corazón de un hombre o de una mujer que es líder, lo primero que siente en su corazón es que está comprometido con la reforma. O así, tenemos que estar comprometidos con lo que Dios nos está pidiendo. De nada vale que nos llamemos como nos queramos llamar si en la acción o si solamente es palabra y no llevamos nuestras palabras a accionar. Dios está llamando a una iglesia que se comprometa. Yo no sé, yo estoy cansado del espíritu religioso. Pero qué triste es que hay gente que han establecido libertades o libertinajes por no estar comprometidos con la reforma. ¿Saben lo que les quiero decir? Que cuando Dios te pide algo no es por capricho. Yo lo que veo es que gente se enfoca más en boberías y en tonterías que realmente lo que deben de enfocarse. No estamos en tiempo para estar perdiendo el tiempo. Estamos en el tiempo para hacer lo que Dios me está pidiendo ahora. ¿Qué Dios me está pidiendo hoy? ¿En qué sitiales que yo tengo que estar hoy? Yo no sé si me estoy dejando entender en este punto, pero es bien importante cuando yo estoy comprometido con una reforma, cuando yo estoy comprometido con Dios, cuando yo estoy comprometido para una transformación. Cuando hablo de reforma, estoy hablando de una transformación, de que algo sea transformado, algo que se cambie. Yo tengo que estar ahí.
No puedo hacerme ajeno. No puedo hacerme de la vista larga. Y tampoco puedo estar pensando en lo que Dios quiere en el futuro. Yo tengo que estar pensando en lo que Dios quiere ahora. Escuche esto. Cada uno de ustedes tiene un llamado. Cada uno de ustedes tiene un propósito. Dios le llamó con un propósito. Pero yo no puedo alcanzar la plenitud de mi ministerio o la plenitud de mi propósito si yo no hago lo que tengo que hacer hoy. Jamás podré alcanzar los sueños de Dios si yo no alcanzo lo que tengo que alcanzar hoy. Hay gente que están comprometidos con el futuro cuando están ignorando el presente. Yo no sé cuántos se acuerdan de la canción ¿Dónde está Chivita, Chivita? ¿Ah? Ajá, pues es que yo la escondí. Sal de ahí, Chivita, Chivita. ¿Por qué sal de ahí? ¿Por qué? Porque está escondida. Entonces hay gente que se hacen de la vista larga y tienen que salir de la cueva donde se encuentran, esperando en un futuro. Esperando en un futuro. Es que si tú no haces hoy lo que tienes que hacer hoy, ¿para qué rayos estás esperando en un futuro? Usted sabe que nuestra vida va en un continuo crecimiento. Eso es proceso. Proceso no es detenerte. Proceso es que yo tengo que hacer hoy lo que me corresponde que se haga hoy. Que Dios está pidiendo que yo, Edwin Casillas Rivera, haga hoy. O sea, yo no me puedo sentar. Toda aquella palabra profética que me han dado a esperar que pase si yo no actúo. Si yo no me muevo. Si yo no hago lo que tengo que hacer hoy. La Biblia dice que en aquel día el Señor le dirá a muchos: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿sabes qué? Yo lo veo eso en el proceso. En lo que Dios me está pidiendo hoy, yo veo que es mucho, pero realmente es poco. Y Dios me está diciendo: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, yo se lo voy a dar de otra interpretación. En lo poco, en los detalles me fuiste fiel. En las cosas que te pedí, me fuiste fiel. En lo que yo te solicité hoy, lo hiciste hoy. Y tuviste en cuenta en cada uno de los detalles y lo hiciste como te lo pedí. Porque estás comprometido con la reforma. Estás comprometido. Y yo quiero que usted vea esto de la manera en que que Dios me lo está poniendo en mi corazón. Es que la carga tiene que ser entre todos. La carga tiene que ser compartida. Todos tenemos que llevar la carreta. Todos tenemos que empujar la carreta. ¿Sabe que en Estados Unidos hay competencias de mover una casa de un lugar a otro? Hay competencias donde hay una casa fabricada y donde levantan gente, comienzan a llamar a gente y gente las levantan y comienzan a mover la casa de un lugar a otro. Imagínense que esto tiene diferentes lugares donde hay que agarrarla, donde hay que sostenerla para moverla. Usted sabe que las hormigas se unen para poder llevar un objeto, para poder llevar un alimento a la cueva. Y usted la ve caminando y comienzan a chocar la una a la otra y se reúnen y comienzan a mover, se reúnen y comienzan a mover, porque sabe que una sola no puede.
Y Dios está llamando gente comprometida con la obra. Gente que se comprometa con lo que Dios le mandó a hacer hoy. Despreocúpese lo de mañana. Despreocúpese lo del mes próximo. Despreocúpese lo del año que viene. Preocúpese por lo que tiene que hacer hoy. Que Dios te dijo que hicieras hoy. ¿Cómo vas a ser responsable en un ministerio si hoy no eres responsable con lo que Dios te está pidiendo? Diga conmigo, ay. Nehemías estaba comprometido con lo que Dios le había puesto en su corazón. Esto es tan sencillo como el que siente una carga de orar y nunca ora. Dios está contando contigo en la oración para que abran los cielos, para que caiga la lluvia. Dios está contando contigo. Dile que está a tu lado, Dios cuenta contigo. ¿Sabe quién lo hace pequeño y quién lo hace grande? Nosotros. Somos nosotros los que hacemos las cosas grandes o pequeñas. Pero Dios está poniendo una responsabilidad en nuestras manos que podemos llevar. Y no es porque la vamos a llevar solo, sino porque hay gente que también Dios le ha puesto esa carga. Y si cada uno establece lo que Dios le ha puesto en su corazón a hacer, ¿sabe qué? Nuestra carga es liviana y ligera. El 10º punto es que líderes conforme al corazón de Dios tienen este corazón de Nehemías, que están conscientes de la tarea a realizar. Por eso es que les decía que una persona comprometida con una reforma, una persona comprometida con los cambios, una persona comprometida con lo que Dios le ha puesto, es consciente con la tarea que tiene que realizar. ¿Qué Dios te mandó a hacer? Alguien le podrá preguntar al hermano que está solo, ¿qué fue lo que Dios te dijo que hiciera? ¿Estás consciente? Dime, te pregunto, ¿estás consciente? ¿Estás consciente lo que Dios te pidió? Pregúntale, ¿estás consciente de lo que Dios te pidió? Yo creo que la palabra consciente no hay que explicarla. Yo creo que la palabra consciente no hay que explicarla, ¿verdad? Todos saben lo que es la palabra consciente. Cuando alguien está voceando y le dan un golpe y cae a la lona, ¿cómo está? Inconsciente. O sea, le cuentan hasta 10 y él no sabe que le contaron hasta 10 porque está inconsciente. Una persona consciente es que está en su juicio cabal, que sabe lo que le están hablando, que entiende lo que le están hablando, que sabe quién está frente y sabe cuál es su responsabilidad. Dios te ha dado una tarea a realizar. Dios te dio una tarea. Nehemías tenía una tarea y también le dijo a la gente: ustedes tienen una tarea que realizar. En Nehemías 4:19 dice: y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. O sea, hay gente que no se sienten comprometidas, y él les dijo: ¿sabes qué? Todo el pueblo está comprometido. En estos días hubo un apagón. Ahora, mi pregunta es: ¿cuántos aprendieron la lección? Yo creo que casi nadie. No digo que nadie, digo que casi nadie. ¿Somos conscientes en apagar las luces o seguimos entrando a los cuartos y prendemos las luces y nos olvidamos que el mismo switch que prende es el mismo que apaga? Seguimos con el consumerismo. O
Seguimos prendiendo los televisores y las almohadas viendo el canal porque nos vamos del cuarto y dejamos los televisores prendidos. Se prenden todos los abanicos. Somos conscientes de nuestra responsabilidad como pueblo. Sí, no se le ha dado el mantenimiento a las plantas. Sí, es verdad que todo, que se ha malgastado el dinero, pero nosotros como pueblo somos responsables. Es fácil culpar a los demás, pero qué difícil es nosotros hacernos responsables de las cosas nuestras. Qué difícil se nos hace mirarnos al espejo y decir, no estás haciendo las cosas como debes de hacerlas. Y Dios nos está diciendo que qué fácil es poder exigir, pero no hacer. Y Nehemías entendía que la obra era grande. Entendía que era extensa. Entendía que las murallas eran distantes y diferentes áreas que habían que trabajarla. Y por eso le creó conciencia al pueblo. ¿Sabe qué, iglesia? Los ministerios no se levantan por un hombre o por una mujer. Porque el día que ese hombre o esa mujer muera, ahí terminó el ministerio. Es el pueblo. Es el pueblo que tiene que tener la conciencia de que ellos son parte del ministerio, que ellos forman el ministerio, que ellos forman. El país no es formado por tierra. Usted es Puerto Rico, yo soy Puerto Rico. Puerto Rico sin ustedes solamente sería un pedazo de tierra. Así son los ministerios. Serían un pedazo de nombre si no existiera gente que le diera forma al ministerio. Por eso es importante que entendamos que la tarea que nosotros realizamos es importante y que me corresponde a mí. Que yo no puedo delegarle a otro lo que a mí me corresponde. Mi responsabilidad es mi responsabilidad. Dígale que está a tu lado, la responsabilidad tuya es tuya. No es mía, no es mía. Usted tiene que ser consciente que los nobles tienen una responsabilidad. Los pastores tienen una responsabilidad. Que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. A mí me llama la atención cómo a la gente, por ejemplo, esto yo lo he visto donde trabajo, en la corporación. Cuando entré a la oficina por primera vez me di cuenta de algo, que hacía menos el de menor rango. Perdón, trabajaban más el de menor rango que el de mayor rango. Al que menos se le paga, más hace. Y entonces establecían los deberes, y cuando tú lees el título, tú no lo entiendes. Porque se empezaba por un oficinista, y el oficinista tenía que hacer un montón de trabajo. Pero porque era como el esclavo. Pero entonces, tú eras un esclavo de jerarquía si eras oficinista dastilógrafo. Pero entonces, cuando tú escuchabas al oficinista dastilógrafo hablar, porque le pagaban más, decían, a mí no me corresponde contestar el teléfono. Y entonces tú dices, pero es que yo no entiendo esto. Porque si le pagan más, tiene mayor responsabilidades, tiene que hacer mayor tarea. Tiene un título el cual se divide oficinista, dastilógrafo. En otras palabras, no tan solamente hace trabajo de oficina, sino también que escribe maquinilla.
Eso es histórico, ¿verdad? Porque ya las maquinillas, ponerlas como si fuese algo de un museo para poner en el museo. Pero esos títulos yo no los entiendo. Y así ocurre dentro del reino de Dios. Esos mismos quieren establecerlo dentro de la iglesia. Quieren utilizar una forma de pirámide, apóstol, profeta, el cual estos son los que le sirven. A los apóstoles son los que le sirven, a los profetas son los que le sirven, a los evangelistas es que se le sirve, a los pastores que le sirven, pero el maestro es el primer eslabón para, entonces es el de menor jerarquía. Entonces el pueblo tiene que, no, eso es mentira. Se supone que el que tenga un apostolado tiene que tener una responsabilidad y tiene que ser un siervo, un servidor. En otras palabras, el pastor no está para ser servido, sino para servir. El líder no está aquí para mandar y que la gente le hagan caso o comiencen a lamerle el ojo para tener al líder de buena. No, negativo. Usted está aquí como líder para trabajar, para servir, para ser de ejemplo, para bendecir a otro. ¿Sabe cómo trabaja esto? El reino trabaja de la siguiente manera. Jesús dijo: ¿quién quiere ser grande en el cielo? ¿Quién quiere ser grande en el cielo? Entonces yo veo que la gente parece que no quiere ser grande en el cielo, porque si quiere ser grande en la tierra. Quieren ser los que dan órdenes de mala forma. Son la gente que son prepotentes, son gente que no se le puede tocar, no se le puede decir nada, no se le puede corregir nada. Mire, yo me gozo cuando me corrigen. Pero porque a la gente no le gusta, no tiene un espíritu de que le enseñen, de que le corrijan. Egos. Nuestros egos. Nuestros egos nos dañan, nos laceran. Son nuestros egos. Ahora, mire lo que dice la palabra. En Nehemías capítulo 6, verso 8, dice Nehemías que envió un mensaje diciendo: y dice entonces, le envió un mensaje diciendo: no han sucedido estas cosas que tú dices, sino que estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían atemorizarnos, pensando ellos que se iban a desanimar. Cuando estaban en la construcción, escuche esto, cuando se estaba en la construcción de las murallas, habían gente, Sanbalá y Tobías, se levantaron a desalentar el pueblo. Comenzaron a hablar cosas negativas. Un líder tiene que saber cuál es lo que le corresponde hacer para que el chisme no te haga detenerte. Pues yo lo siento, yo no voy a hacer más nada, yo me siento. ¿Cuánta gente no anda? Pues yo no voy a hacer más nada. Yo lo siento. Yo no me voy a fastidiar solo. Yo no me voy a fastidiar sola. Porque se dejaron llevar por comentarios. Porque alguien le dijo algo. Porque alguien le comentó. Cuidado con los que te hablan al oído. Cuidado con los que quieren desalentarte. Cuidado con los que anhelan lo que tú estás haciendo. Hay gente que son envidiosos. Hay gente que son opositoras del reino. Hay gente que quieren detener.
lo que Dios ha puesto en ti. Dile al que está a tu lado, no te desaliente. No te desanimes. ¿Sabes lo que te corresponde hacer? Hazlo. ¿Sabes lo que te corresponde? Hazlo. ¿Sabes lo que está en, sabes lo que Dios puso en tus manos hacer? Hazlo. Amén. Aleluya. Yo como que veo como que hay gente que no está muy de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y si no lo está, no me importa, pues lo dice la Biblia. Amén. Haz lo que te corresponde hacer. Dios te llamó con un propósito. Hazlo. ¿Sabe qué me agrada? Cuando la gente sabe lo que Dios le puso en sus manos hacer. Cuando nadie tiene que mandarlo, cuando nadie tiene que decirle, cuando nadie tiene que explicarle, mi responsabilidad es esta y yo la hago. Santo Dios. Cuando uno sabe lo que Dios puso en su corazón, uno lo hace. ¿Cuánta gente Dios le ha dicho, ordena la silla? Yo no sé, yo paso por el lado de una silla y yo lo ordeno. ¿Verdad, Lupe? Yo paso por el lado, si yo veo, agarro una escoba, a mí me gusta trabajar para la obra. Yo no sé cómo hay gente que no se sienten comprometidas con el reino. Yo me siento comprometido con el reino. Y no tiene que ser en Oasis. Yo puedo darle a cualquier iglesia, camino a cualquier iglesia y si veo algo que está torcido, ahí meto mis manos. Yo voy a un supermercado y veo las góndolas todas. Mientras mi esposa está haciendo algo, yo vengo, lo acomodo y después sigo caminando. ¿Sabe por qué? Porque un líder tiene que conocer cuando Dios le da un mensaje. Un líder tiene que conocer en el corazón cuando Dios te dice algo. Cuando el mensaje proviene de Dios, tú tienes que saberlo. Un líder tiene que aprender a escuchar a Dios. Y yo les voy a decir esto. Escuchar la voz de Dios a través de mis pensamientos es muy fácil. Y de eso hay que tener mucho cuidado. Del yo siento. Porque hay mucho yo siento que no es Dios el que está hablando. ¿Me está entendiendo, iglesia? Yo siento hacer esto. Yo siento hacer lo otro. Yo siento... Eso es como que es más fácil porque proviene de uno mismo. Y como que escuchar esa voz es fácil porque es el consejo hacia mí mismo. Pero cuando viene el consejo a través de otra persona, ¿a cuánta gente le cuesta someterse a la voz de Dios? Nehemías sabía que Dios le había dado unas instrucciones. En Nehemías capítulo 6, el verso 12, él dice: entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no los había enviado, sino que había dicho una profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían pagado. Nehemías sabía cuando venía una palabra de Dios y sabía discernir cuando una palabra no procedía de Dios. Y yo quiero entenderle algo. Dios te está hablando una palabra hoy para hoy. Dios te ha llamado que hagas algo hoy.
Y uno tiene que tener cuidado con aquella gente que viene con palabras o con profecía que no están de acuerdo con lo que Dios quiere que tú hagas hoy. Había una palabra profética, o se había levantado un profeta con una palabra que no provenía de parte de Dios. Ten cuidado, hay gente que profetiza conforme a lo que otro le dice. La Biblia dice que hay profetas que profetizan conforme a su corazón. Y entonces Nehemías había escuchado un mensaje que no provenía de Dios. Y él supo discernir que eso no era palabra de Dios. Te pregunto, ¿sabes cuando Dios habla a tu vida? ¿Has podido discernir cuando alguien viene y te da una palabra que tú sabes que es de Dios, pero también sabes discernir cuando una palabra no proviene de Dios? Dile que está a tu lado, mi Dios no es un Dios de confusión. Cuando escuchas a alguien una palabra que trae confusión, cuidado. Toda profecía tiene que someterse a la palabra. Dígalo conmigo, toda profecía se tiene que someter a la palabra. La gente ha comenzado a utilizar las profecías para cambiar de esposo, para cambiar de esposa, para cambiarse hasta de ropa interior. No. Tenga mucho cuidado. La palabra profética lo que confirma es la palabra. Amén. Así que tenga cuidado con el veo y con los sentimientos. Así que número 11, un hombre o una mujer que tiene un corazón de líder entiende claramente cuál es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que proviene de Dios? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Hay gente que sueltan palabras proféticas para acomodarse. Hay gente que sueltan palabras proféticas para impresionarte. Hay gente que sueltan palabras proféticas para destrucción. Cuidado. Afina tu oído. Y lo que tú no entiendas, ve a la Escritura. Y lo que no, si no, pregunta. Acércate a alguien y pregunta, no te quedes con duda. Número 12. Un líder no puede poner su liderazgo primero que Dios. ¿Me escuchó? Mi liderazgo no puede estar primero que Dios. Porque estoy haciendo mi liderazgo, lo estoy haciendo un Dios. O sea, me estoy convirtiendo en Dios. O sea, mi palabra aquí no es la final. La palabra final aquí es la de Dios. Aquí lo que yo diga se puede someter a cambios. Pero lo que Dios dice es eterno. Lo que Dios dice permanece para siempre. Un líder tiene que saber que Dios es primero. Un líder tiene que saber que lo que Dios dice, él tiene que hacerlo. Un líder tiene que saber someterse a la voluntad de Dios. Ese es el problema que estamos teniendo en nuestra tierra. ¿Sabe cuál es el problema? Que quieren sacar a Dios de todo. No podemos mezclar la religión con el Estado. Yo no estoy hablando de religión. Yo estoy hablando de establecer a Dios. Porque nuestra Constitución
se estableció por la palabra. Y cuando establecemos a Dios como el Rey, como el Señor, como el gobernante, todo comienza a salir bien. Pero cuando nosotros nos establecemos, todas las cosas comienzan a como que a tambalearse. Cuando usted establece a Dios en su vida, yo le voy a decir algo. ¿Van a venir oposiciones? Sí, van a venir oposiciones. ¿Se van a levantar la gente a criticarte? Sí, se va a levantar la gente a criticarte. ¿Van a murmurar en tu contra? Sí, van a murmurar en tu contra. Pero de algo estoy seguro. Y te lo voy a decir, que todo lo que tú hagas vas a prosperar porque Dios está contigo. Que no importa cuánta oposición se levante, Dios estará contigo. Que no importa quién hable mal de ti, Dios hablará bien de ti. No importa, se levante el enemigo como río, Jehová levantará bandera a tu favor. Te voy a decir algo, tu cuerpo se podrá enfermar, pero te voy a decir que Dios será tu sanador. Por eso es que el líder tiene que establecer a Dios en primer lugar. Por eso es que el líder no se puede dejar llevar por lo que hicieron los que estaban después que él. O antes que él, mejor dicho. Hay gente que te va a decir, eso nunca se hizo aquí. Eso nunca lo hicieron. Así es que tú no puedes hacerlo. No. Si Dios te dijo que lo hicieras, tú tienes que hacerlo. Te corresponde hacerlo. Es tu deber hacerlo. Que Dios puso en tus manos hacer.